Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias también por la invitación. El día de hoy voy a dar una pequeña ponencia en este pequeño webinar donde vamos a tener la evaluación del efecto de la mezcla de tamaños de bola sobre el desempeño del circuito de molienda. Tenemos el siguiente contenido. Vamos a ver el objetivo principal de esta presentación. Vamos a ver algo acerca de la molienda, como los tipos de molinos que son utilizados, los mecanismos de la molienda, muy importantes, los medios de molienda que son utilizados, los tamaños de los medios, cómo realizar los cálculos de los tamaños, de la distribución que se tienen y los efectos y los cálculos y algún caso de estudio. Pues como objetivo tenemos identificar y analizar los principales efectos operativos asociados principalmente a la mezcla de los tamaños de bola. Como tal, el proceso de molienda tiene como principal objetivo reducir los tamaños de las partículas para poder liberar los minerales de interés. Para eso nosotros tenemos distintos tipos de molinos que son utilizados o empleados para este proceso. Entre los más comunes que nosotros podemos tener son los molinos semiautógenos, o mejor conocidos como molinos SAC. El molino semiautógeno como tal, como su nombre lo dice, va a utilizar o va a ser semiautógeno porque va a utilizar como medios de molienda tanto el mineral que está siendo alimentado como el medio moledor. El medio moledor va a tener tamaños aproximados de 3.5 a 6 pulgadas. Sin embargo, en este tipo de molinos, lo más recurrente es encontrar tamaños de medios de molienda de 5 pulgadas. La alimentación que vamos a tener dentro de estos molinos va a ser de 3 pulgadas a 5 pulgadas y como productos vamos a tener de 1/2 a 3/4 de pulgada. Otro tipo de molino que tenemos y los más comúnmente utilizados también para la molienda, este puede ser para tanto molienda primaria como molienda secundaria, son los molinos de bolas. Estos, a diferencia de los molinos SAC, como medio moledor, principalmente van a tener el, el tamaño, bueno, van a tener el medio moledor de tamaños de 1 a 3.5 pulgadas en bolas y la alimentación que se va a tener en estos molinos va a ser más pequeña, va a ser de 1/4 de pulgada a 1/2 y los productos que vamos a tener en estos molinos, ya considerándose como una molienda fina en la descarga, va a ser hasta de 75 micras, puede llegar a tener. Entonces, ya vimos algunos tipos de molino, pero ¿qué es lo que sucede o qué pasa dentro de un molino? Como tal, dentro de un molino va a ser alimentado la carga. La carga va a consistir en 3 factores. Uno, el mineral. 2, el medio de molienda. Y como tercero vamos a tener agua. El molino lo que va a hacer es básicamente girar. Y ese giro va a generar lo que llamamos nosotros un perfil de carga o el tan conocido riñón. Entonces vamos a tener distintos tipos de factores que nos van a afectar aquí, como es la velocidad de rotación del molino, el tipo de medio de molienda, el tamaño que este va a tener, los diámetros del molino, o el diámetro del molino más bien, el diseño de los levantadores y el tamaño de las partículas alimentadas. Interiormente en el molino lo que va a suceder, voy a poner un poquito mi apuntador, es que el molino va a empezar a girar. En el momento que el molino empieza a girar, vamos a tener estos levantadores. Estos levantadores lo que van a hacer o van a cumplir con la función de levantar como tal la carga. Y es lo que decíamos, que se iba a generar un perfil de carga, este pequeño riñón que llevamos aquí. Como tal, vamos a tener distintas zonas en el interior del molino que van a ser muy importantes, ya que en esto se va a generar la reducción del tamaño de partícula. Entonces, al levantarse la carga, va a llegar hasta cierto punto donde va a haber un desprendimiento y va a generar la zona que decimos nosotros de como una catarata. Entonces, tanto el medio moledor como las partículas que van a ser molinas van a impactar
en una parte del molino, preferentemente, o en este caso, sobre el mismo perfil de la carga, generando la reducción de las partículas. Esta zona de catarata y esta zona de impacto generada van a reducir las partículas más gruesas. Y esta zona que tenemos aquí, donde ocurre el transporte del medio de molienda y el mineral, va a generar una zona abrasiva, ya que esto no se va a quedar de manera estática, va a estar moviéndose constantemente por la velocidad del molino. De igual manera, vamos a tener zonas donde no ocurra una reducción de los tamaños de partículas, la cual vamos a definir como una zona muerta. En este caso, va a ser este tipo de, o va a ser en toda esta sección. ¿Por qué es importante definir las zonas donde ocurre la reducción del tamaño de la partícula? Como hemos visto, tenemos dos tipos de molinos diferentes, uno de bolas y un molino semiautógeno, en los cuales se van a tener preferencias en el mecanismo de molienda. Por ejemplo, en el molino SAC, la preferencia del mecanismo de molienda va a ser generada principalmente por impacto, y en el molino de bolas va a ser más abrasivo. Sin embargo, en los dos va a ocurrir tanto la zona de impacto como la zona de abrasión. Sin embargo, en esta parte, tanto uno como otro va a reducir el tamaño de las partículas al tener las dos o los dos mecanismos de molienda. Medios de molienda. ¿Cuáles son las características que deben de tener nuestros medios de molienda? Pues los medios de molienda pueden ser manufacturados por dos distintos tipos de procesos. Pueden ser tanto bolas de acero o bolas de fundición. ¿Cuál es la diferencia de una bola u otra? Ahorita la podemos ver en la figura 4, la bola de acero, y en la figura 5, la bola de fundición. Visualmente tenemos diferencias, pero estas diferencias no me van a impactar directamente durante el proceso. Lo que me va a importar son las propiedades en sí del medio moledor. Para que éste tenga buenas propiedades, debe de cumplir con ciertas características. Por ejemplo, en las bolas de acero debe de tener una composición química definida, en donde va a tener cierta cantidad de carbono, que es el que le va a dar la resistencia o la dureza. Tiene que también pasar por un tipo de procesamiento. En este caso, las bolas de acero pasan por ya sea por forja o rolado. Entonces pasamos a partir de una barra, en este caso de acero con la composición química definida, de la redundancia, que va a ser calentada la barra, posteriormente va a ser cortada y va a ser tratada mediante procesamiento termomecánico. Entonces, eso quiere decir que va a mantener una cierta temperatura y mediante trabajo mecánico o una máquina va a ser deformada en este caso o trabajada hasta que adquiera la forma requerida. En este caso, la forma de una bola o de una esfera. Para esto, el material también necesita ser tratado térmicamente. El tratamiento térmico prácticamente va a darle las características finales de las propiedades mecánicas para el performance de la bola dentro del molino, donde vamos a generar prácticamente, o se busca generar, una microestructura interna. La microestructura va a ser martensítica y la dureza que se tiene en las bolas de acero puede variar entre 56 a 65 Rodwell C. ¿Por qué? Porque algunas bolas son requeridas directamente en el proceso o en los molinos básicamente de SAC. En los SAC predominan, recordemos, el impacto. Entonces necesitamos que la bola tenga ciertas propiedades para que a la hora del impacto ésta pueda absorber los impactos y disiparlos de una manera uniforme y la bola no se llegue a fracturar. La otro tipo de bola que nosotros tenemos o que se tiene en los medios de molienda es la bola de fundición. ¿Cómo se crea una bola de fundición? Tiene diferencias muy significativas a la bola de acero. Una de ellas es que partimos de materia prima. Esta materia prima es preseleccionada,
se calienta a una cierta temperatura hasta cierto punto de fusión, se añaden elementos o elementos aliantes diferentes para crear una composición química definida. La composición de una bola de fundición puede partir desde de un contenido de carbono de 2 hasta 3,5%, y el contenido de cromo es el que va a tener mayor variación, ya que pueden producirse de bajo, de medio o de alto cromo. Los contenidos de cromo que se consideran bajo son del orden del 2 al 3%. A partir de ahí se consideran como medios algunos de 10 a 14 y otros de 14 a 17. En algunas operaciones, el alto contenido de cromo puede definirse como de 18 a 20%. Sin embargo, en las últimas operaciones que se han visitado o hemos analizado o estudiado, se han encontrado que los contenidos de cromo incluso pueden llegar a tener hasta un 30%. El contenido de cromo, ¿qué propiedades le va a dar a mi bola de fundición? Básicamente la va a hacer más resistente a la abrasión. ¿Por qué? Porque va a crear microestructuralmente una red de carburos juntamente con martensita. La dureza también va a estar variando dependiendo del contenido de cromo que ya habíamos mencionado, y esta puede ser del orden de 48%, de 48 a 65 Rotwell C. Y como mencionamos aquí en la parte de abajo, es principalmente o su desempeño principal va a funcionar mejor en condiciones de abrasión y la bola de acero en la parte de impacto. Entonces, ¿qué medio de molienda debemos de seleccionar? Si estos van a tener, por así decirlo, una dureza similar. Bueno, siempre va a depender del tipo de mineral que nosotros estemos procesando. ¿Por qué? Porque todos los minerales de las distintas zonas del país, en este caso en México o del mundo, van a tener cualidades y características diferentes. Entonces, el performance de un medio de molienda a otro siempre va a estar definido por el mineral. Como ya habíamos planteado, tenemos distintos tamaños que pueden ser utilizados en los molinos. Habíamos mencionado que en el SAC un tamaño óptimo puede ser de 5 pulgadas y el de bola puede variar de 1 a 3,5. Entonces, ¿cuál es el tamaño que nosotros debemos de elegir para nuestro tipo de molino? Existen cálculos que pueden realizarse para este efecto. Sin embargo, como comentario, en los molinos SAC no hay un cálculo establecido para poder realizar o para poder elegir el medio de molienda. Por lo tanto, siempre son resultados empíricos, o sea que se selecciona un tamaño determinado, se coloca y se evalúa su rendimiento, mientras que en el molino de bolas, este puede ser calculado. Como tal, habíamos mencionado las propiedades que puede adquirir la bola o puede tener. Durante el proceso de molienda, siempre vamos a tener un desgaste de la bola. El desgaste siempre esperamos que sea uniforme en toda la bola para que no afecte el rendimiento de nuestro proceso. Por lo tanto, se va a generar un gradiente. En los molinos de bolas, por lo general, siempre se añade un solo tamaño. Puede ser ya sea de 3 pulgadas, puede ser de 2 o puede ser de 2,5, etcétera. Sin embargo, sin embargo, perdón, disculpen un momento. Disculpen, hay un poco de ruido, no sé si se escucha la interrupción o no puedo proseguir.
Te escucho bien. No, no, sí, te escucho bien. Ok, entonces voy a proseguir. Bueno, como mencionábamos, dentro de los molinos de bolas siempre se añade un solo tamaño. Este solo tamaño va a tender a generar un desgaste y por lo tanto se va a generar un gradiente natural de bola. Entonces, cuando se tiene una operación que va a iniciar dentro de un molino, lo que se hace por lo general es hacer un gradiente artificial. Se seleccionan bolas con distintos tamaños, básicamente de tamaños comerciales, para poder realizar o simular el gradiente el gradiente dentro del molino. ¿De qué nos sirve tener un gradiente en el molino? Pues básicamente tenemos una área de contacto o un área de trabajo para poder reducir las partículas. Como habíamos mencionado, las bolas grandes nos van a servir a nosotros para generar un mayor impacto. Eso quiere decir que las partículas más gruesas pueden ser reducidas por ese tipo de mecanismo. Y las bolas pequeñas nos van a ayudar un poco más en la abrasión. Eso quiere decir que vamos a generar una mayor cantidad de partículas finas. Al tener nosotros una distribución de tamaños, esto va a generar una mayor área de contacto. Entonces vamos a tener contacto del mineral con el medio moledor de una manera más efectiva, produciendo una mayor cantidad de molienda o partículas finas. Aquí tenemos en la figura 8 un gradiente de bola. Este gradiente de bola son de algunos molinos en los que se ha visitado y podemos ver cómo está su desgaste, cómo está esta distribución. Esto quiere decir que tiene unas buenas propiedades el o el medio moledor. En cada uno de estos casos podemos observarlo. ¿Cómo llegamos en este efecto a determinar cuál es el tamaño óptimo de bola? Para esto tenemos dos autores que estudiaron este fenómeno y determinaron los principales factores para poder reducir los tamaños de partícula con el tamaño óptimo de bola. Entonces, ¿cuáles son estos? Tanto son el índice de trabajo, son el F80 del mineral, son la densidad del mineral, el diámetro interno del molino, la velocidad de rotación y el porcentaje de la velocidad crítica. También se añaden algunas constantes para Alice Charmer, que es un valor de K de 350, 330 y 335. Estos valores están determinados por el tipo de molino que se está utilizando, si es vía húmeda, si es vía seca. Además, si el molino cuenta, cuenta con descarga interior, no, perdón, si cuenta con parrillas de descarga. Entonces, este K, esta constante es de Alice Charmer. Sin embargo, Azzaroni cuenta con factores diferentes, que es de 4.5 por 25.4. Pero si observamos nosotros básicamente la ecuación 1 y la ecuación 2 de Alice Charmer y Azzaroni, vemos que están considerando o tomando en cuenta los mismos factores en cada uno de los casos. Estos factores van a ser tanto las propiedades del mineral como las propiedades o algunas propiedades de los equipos que se tienen para la reducción o constantes o variables operativas. ¿Cómo hacer una distribución de tamaño? Hablamos anteriormente que se necesita un gradiente artificial cuando es una primera operación en un molino. Lo que se hace por lo regular es que se calcula el tamaño óptimo de bola con las ecuaciones que estuvimos viendo anteriormente y posteriormente se se toman los tamaños comerciales. Por ejemplo, en este caso tenemos un tamaño óptimo de bola de 3 pulgadas y a partir de ahí vamos a bajar el tamaño óptimo, o bueno, vamos a bajar el tamaño del medio de molienda de acuerdo al tamaño óptimo. Entonces va a ser 3, va a ser 2.5, 2, 1.5 y 1. Después debemos de sacar o determinar el tamaño intermedio. Los tamaños intermedios van a estar definidos por estos dos o por los tamaños comerciales. Entonces, de un tamaño a otro vamos a determinar el tamaño intermedio con la ecuación número 3. Posteriormente vamos a hacer lo mismo para cada uno de estos tamaños y
Después vamos a sacar la distribución acumulada pasante. La distribución acumulada pasante va a estar dada por la ecuación 4 al sustituir los tamaños intermedios. Si te sacamos la parte de los tamaños intermedios y tenemos la distribución acumulada pasante, podríamos determinar nosotros básicamente la relación en peso o el porcentaje requerido del tamaño de bola que se va a requerir para la primera carga de los molinos. Por ejemplo, haciendo esta relación, considerando un 100% menos el 60% de la distribución acumulada pasante, vamos a tener el 30,94. Esto quiere decir que de este tamaño de bola nosotros vamos a necesitar en peso 30,94%, ¿sí? De igual manera va a ser esta parte. 30, vamos a hacer una diferencia con la ecuación 5. Va a ser 69,06 menos 30, vamos a tener este porcentaje. Así sucesivamente hasta tener todos los tamaños de la distribución. Entonces, una vez que nosotros calculamos qué porcentaje requerimos de la primera recarga, debemos de calcular también dependiendo del nivel de llenado que nosotros vamos a estar teniendo en el molino. Eso quiere decir que si nosotros tenemos aproximadamente 100 toneladas de bola, de mineral, bueno, de bola o tonelaje en el molino, esa relación va a ser con esto. Entonces, el 30% vamos a tener 30 toneladas aproximadamente de un tamaño de bola de 3, casi 40 toneladas de un tamaño de 2, 20 de 2, etcétera, así sucesivamente. Entonces, ya hablamos de cómo calcular el tamaño óptimo de bola y hablamos también de cómo calcular un gradiente artificial. ¿Qué es lo que sigue? Entonces, necesitamos lograr un equilibrio entre un impacto y la abrasión para una buena reducción de los tamaños de partícula, para que se tenga una distribución estable. ¿Qué es lo que se ha visto operacionalmente? Cuando se quiere realizar básicamente un tamaño o una combinación de tamaños dentro del molino, se tiene que hacer la relación en peso. Eso quiere decir que calculamos el tamaño óptimo y de ahí seleccionamos un porcentaje, como en este caso, de otro tipo de bola, de algún otro tamaño. ¿Cómo adicionamos la bola o cómo se suele adicionar directamente la bola en los molinos? Por las bandas de alimentación. Entonces es un trabajo de la persona encargada, en este caso de los molineros, para que empiece a hacer una estrategia adecuada de reposición de bola. Recordemos que siempre la bola por el contacto con el mineral va a estar consumiéndose. Como tal, no existe una relación óptima en la mezcla de los tamaños, ya que los resultados son empíricos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos decir que si tenemos una relación en peso de tamaño de bola de 80 a 20, va a ser una buena relación, o que una relación de 70 con 30 va a ser una buena relación. En algunos casos, se han estudiado que en las plantas necesitan moler más fino. Al moler más fino, necesitan colocar un tamaño de bola más pequeño. Empiezan a hacer relaciones y lo hacen abruptamente en algunos casos, donde llegan a incluir tamaños o relaciones en peso de 50 a 50, generando no efectos positivos, sino efectos negativos. Entonces, como tal, necesitamos realizar una mezcla óptima y estudiar o ver el efecto que está teniendo directamente en nuestro proceso para que no cause ningún inconveniente. Por lo tanto, se necesita o se sugiere siempre que el cambio de bola no el cambio, sino la mezcla de bola sea básicamente de manera gradual, ir generando, ir de menos a más para ver qué resultados estamos obteniendo. Entre los efectos positivos que podemos determinar o podemos tener en este caso es la mejor eficiencia en la reducción de las partículas. Como habíamos mencionado, si tenemos una relación óptima entre bolas grandes y bolas pequeñas,
Las bolas grandes van a generar mayores impactos sobre las partículas gruesas y estas van a poder reducirse. Y las partículas más pequeñas se van a hacer más finas con los tamaños de bola que tenemos más pequeños. Entonces vamos a hacer una mayor eficiencia de nuestro circuito al generar una granulometría más pequeña. ¿Cómo se generó esto? Pues básicamente todo parte al área de contacto. Entre mayor área de contacto nosotros vamos a tener, vamos a generar mayor rendimiento o un mayor performance en nuestro circuito de molienda. También tenemos otros factores que pueden estar afectando, pero nos estamos centrando directamente en los tamaños de bola. ¿Cuáles son los efectos negativos que podríamos llegar a tener dentro de nuestro circuito? Pérdida en la capacidad de fractura. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos una cantidad exagerada de tamaños de bola pequeño, ¿qué es lo que va a ocurrir? No vamos a poder reducir del tamaño de las partículas que son más grandes, ya que no vamos a generar un impacto suficiente o no vamos a tener suficiente fuerza de impacto para poderse reducir. Por lo general, en algunos casos en plantas suele suceder que se les empieza a generar granza o pebbles. Estos son partículas de tamaños muy grandes que no están siendo reducidas. Otro efecto negativo que podemos llegar a tener también en la molienda es tener una sobremolienda, generando partículas demasiado finas. Estas partículas demasiado finas lo que están realizando básicamente es un aumento de la densidad de la pulpa en nuestro molino, generando una saturación de finos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar evaluando si una mezcla de bola es óptima o no? Existen distintos factores. Podemos hacer un muestreo total del circuito. Nosotros, en este caso, realizamos a partir del simulador MinProSim algunos cálculos primero para determinar los tamaños óptimos de bola y así sugerir cuál es la bola requerida. Por ejemplo, tenemos la parte de los MinPro Tools, en donde tenemos distintas herramientas que podemos estar utilizando que son las más utilizadas en la industria minera. También podemos generar o diseñar los circuitos dependiendo de cómo sea nuestra planta y podemos buscar áreas de oportunidad para poder muestrar ciertas zonas o ciertas partes de interés. Podemos también hacer la simulación de las variables operativas de todo nuestro circuito de molienda y hacer los cálculos y los balances de las corrientes, tanto de finos como de gruesos del hidrociclón, las descargas, las alimentaciones, etcétera. ¿Por qué les muestro el simulador? Pues básicamente porque contamos con distintas herramientas que nos pueden ayudar. Estuvimos observando que tenemos como tal ecuaciones para poder determinar el tamaño óptimo de molienda. Sin embargo, con este tipo de herramientas, nosotros únicamente lo que necesitamos es colocar las variables que nos están pidiendo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos el cálculo del tamaño óptimo de bola en un simulador? En este caso, en el MinProSim, tenemos en la figura 8 cómo se realiza este cálculo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos pide el diámetro, nos pide una longitud, la velocidad crítica, la densidad, la fracción en volumen también, el niveles de llenado y el scrap size. El scrap size se considera como la partícula o el medio del tamaño que ya no es óptimo para la molienda. También nos piden las propiedades del mineral. Las propiedades del mineral, tanto la densidad, el índice de trabajo, el World Index, perdón, y el tamaño de alimentación. Nosotros, al colocar todas estas variables operativas dentro del simulador, podemos calcular el tamaño óptimo. En este caso, se va a estar basando en las fórmulas que ya antes mencionadas, que es la fórmula de Alice Chalmers y la fórmula de Asaronis. Entonces, al nosotros hacer este cálculo, automáticamente el simulador nos va a decir qué tamaño óptimo de medio de molienda nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí nos está diciendo
que es un tamaño de 2.85 para Alice Charmer y para Saroni de 2.87. Pero aquí tenemos nosotros un tamaño óptimo, que básicamente va a ser la media entre estas dos fórmulas, que es de 2.73. Como tal, no tenemos un tamaño comercial o no se tienen tamaños comerciales en pulgadas de 2.73 para un medio de molienda, lo que significa o que tenemos que ir más abajo o más arriba. De acuerdo a Alice Charmer y a Saroni, uno está más abajo y uno más arriba. Siempre va a ser lo mismo. Bueno, no va a ser lo mismo. Siempre va uno a tender irse más arriba y otro más alto. Entonces, lo que nosotros podemos realizar básicamente es, en este caso, irnos en la parte superior, ya que tanto para Saroni como el tamaño óptimo que está calculado aquí es de 2.73, podríamos generar nosotros un tamaño de bola de 3, considerarlo como óptimo. Al calcularlo, se nos va o vamos a tener un índice de área por volumen, que es en este caso esta parte, que va a ser el área básicamente disponible o requerida para que mi medio moledor haga efecto y pueda moler o reducir el tamaño de partícula de manera óptima. Como tal, si nosotros queremos hacer una mezcla, el simulador nos lo va a hacer eh, de manera rápida. Por ejemplo, habíamos comentado que si tenemos un tamaño de 3 pulgadas, necesitamos en una recarga de una primer proceso de molienda, determinar qué medios comerciales tamaños comerciales vamos a estar utilizando. Por ejemplo, aquí ya determinamos nosotros que es de 3 pulgadas, entonces automáticamente en la parte del simulador nos va a decir qué tonelaje es el que necesitamos. Como tal, había algunos otros factores que nosotros colocamos dentro del simulador para que éste pueda hacer un cálculo y determinar también la cantidad requerida de tonelaje de acuerdo al nivel de llenado. Si nosotros variamos aquí el nivel de llenado, va a variar el tonelaje requerido de la bola. Entonces, ese tonelaje requerido de la bola puede ser utilizado con el porcentaje de retenido de la carga. Haciendo la relación, podemos decir qué porcentaje, o que aquí está más que nada el porcentaje y el tonelaje. Entonces ya tenemos nosotros qué cantidad de bola como primera carga se puede estar suministrando a un molino. Otra cosa, también si nosotros queremos hacer como tal un gradiente de la bola, o queremos hacer una mezcla, directamente lo podemos colocar en esta sección. Ya obtuvimos que tenemos 3 pulgadas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si nosotros directamente le decimos al simulador que queremos utilizar una mezcla de 2 pulgadas? Una mezcla de 2 con 3 pulgadas. Al colocarlo aquí y calcularlo, automáticamente el simulador me va a decir, tú necesitas aproximadamente 71.74% de este tamaño y el otro tamaño va a ser el restante. También nos va a dar la cantidad en peso y esto lo va a realizar, o esta distribución de tamaños la va a realizar en base a al área disponible requerida para poder estar moliendo, que es esta sección que tenemos aquí abajo. Como tal, me dice que tengo un área remanente. Eso quiere decir que en esta sección, haciendo esta combinación de un tamaño de 3 con 2 pulgadas, vamos a generar la mejor distribución para que se pueda estar moliendo. Como tal, vamos a ver en este caso un estudio que se estuvo realizando de los medios de molienda, del tamaño óptimo. Primero que nada, tenían un problema en la planta, el cual era eh, optimizar básicamente la carga circulante, ya que se aumentó demasiado.
¿Por qué se aumentó la carga demasiado? Tenían algunas variables operativas de alimentación. Cambiaron de 55 a 60 toneladas por hora en un molino. En el segundo molino cambiaron de 55 a 60 y en el tercer molino de 110 a 119. ¿Qué efectos tuvo como repercusiones dentro de nuestro proceso? Pues básicamente nos afectó el P80. ¿Qué pasó en el P80? De tener este tamaño retenido del P80 de 157 micras, pasó a aumentar de tamaño hasta 172. En este caso de 183 a 196 y de 186 a 200. ¿Cuál fue el efecto de la carga circulante? Pues se generó un mayor partículas gruesas y en la distribución o básicamente en la clasificación dentro del hidrociclones se generaron mayor partículas gruesas, generando una carga circulante mayor. En el primer molino pasó de 227 a 763, en el segundo molino de 500 hasta 800, en el tercero de 700 hasta 800. Se analizó y también se analizó qué cantidad de finos o de arrastre tenía o había de finos en los gruesos y resultó ser esta parte. En el primer muestreo teníamos esto y empezaron a aumentar en cada uno de los molinos. ¿Cuáles fueron las acciones para poder reducir básicamente esto? Bueno, pues como lo mencionamos, fue un muestreo. También se realizó un balance de masa con el MinProSim y se determinó también el tamaño de bola. ¿Por qué? Porque al aumentar, en este caso, el tonelaje procesado, podríamos tener efectos de que la mineral alimentado, el tamaño de la distribución de alimentación hacia el molino pudo haber aumentado. ¿Cuáles eran las características que tenía esta molienda? Pues básicamente estaban utilizando una bola forjada de 3 pulgadas, que tenía cierto consumo, y aquí tenemos los datos del mineral. Como tal, para cada uno de los molinos teníamos el mismo circuito de molienda, partiendo de una alimentación a un molino de bolas y una clasificación en un hidrociclón. Después se realizó un muestreo en cada una de las corrientes de la alimentación, descarga, finos y gruesos del hidrociclón para determinar la distribución granulométrica. Cuando vimos la distribución granulométrica, en este caso tenían básicamente el mismo comportamiento los tres molinos. Sin embargo, tenían un porcentaje de producción de finos menor en algunos casos. ¿Qué es lo que ocurrió o cuál fue el plan de acción? Fue el incrementar el área superficial para crear una molienda más fina. Como tal, se realizó el cálculo del tamaño óptimo, el cual resultó de 2.5. Recordemos que anteriormente era de 3, pero Planta no quiso pasar directamente a un tamaño 2.5. Entonces, como tal, se realizó una propuesta de la mezcla de tamaños de bola, el cual resultó de 3 y 2 pulgadas. Y la relación en la que se estuvo alimentado fue de un 80 y un 20%. Otra cosa que se realizó fue la reducción de tamaño de alimentación en el circuito de molienda. Esta básicamente fue como una propuesta de decir, ¿sabes qué? Necesitas alimentar un poco menos o bueno, reducir el tamaño de alimentación de los molinos para que no te esté afectando. Entonces, esta reducción de la apertura de la descarga en las quebradoras y una alimentación más homogénea en los circuitos de molienda. Entonces, como tal, en los molinos 1, 2 y 3, ¿qué es lo que ocurrió al hacer una relación de un 80 a un 20%? Pues básicamente lo que ocurrió fue aumentar el área superficial como habíamos planteado y el P80 disminuyó. Al disminuir el P80 se tuvo una reducción incluso de la carga circulante. Como tal, no se llegó a los parámetros deseados, sin embargo, se sigue trabajando en estos sistemas para poder generar una buena carga circulante y tener una buena distribución granulométrica. Entonces, si nosotros observamos cuál podría ser las relaciones que tenemos, simplemente si nosotros empezamos a hacer combinaciones con los tamaños óptimos, podremos reducir la granulometría o podemos reducir la granulometría de descarga. En este caso, un 80-20
es bueno, sin embargo, pudo haber sido mejor. En este caso, si nosotros realizábamos un 80-20, pero en lugar con de 2.5 y utilizábamos, bueno, utilizábamos de lugar de 2 a 2.5, pudo tener un efecto diferente. Hay cuestiones en donde en plantas cambian a una relación directamente cuando se les hace un cálculo del tamaño óptimo de bola y prefieren, en lugar de cambiar el tamaño de bola, como en este caso, hacer relaciones y combinaciones de los tamaños. Sin embargo, cuando empiezan a ver resultados positivos, lo que ocurre es el mismo efecto que aquí. Me voy a regresar un poco, en donde empiezan a alimentar más. Esa alimentación que empiezan a generar dentro del proceso de molienda empieza a afectar significativamente el proceso hasta llegar a un punto donde lo hacen ineficiente. En algunos casos se han visto estudios o desarrollos que también, en lugar de hacer una mezcla gradual de un 80-20 o de un 70-30, rápidamente en planta empiezan a cambiar a tamaños de o una relación de 50-50. Al tener estas relaciones que hemos visto o hemos observado, es básicamente que se les está generando grasa por no tener energía de impacto para la reducción de las partículas más grandes. Entonces, siempre es necesario estar evaluando el circuito de molienda. ¿Qué es lo que me está afectando? Me voy a regresar un poco. ¿Qué es lo que me está afectando? Aquí directamente es mucho la parte también de la alimentación. Entonces, en la distribución de tamaños, si nosotros queremos procesar más, por lo general, es uno de los efectos principales que se tienen dentro de la combinación con las mezclas de los tamaños. Al estar funcionando, queremos aumentar drásticamente la producción. Cuando queremos aumentar la producción, lo que ocurre principalmente es que el tamaño de la alimentación va a estar también más gruesa y vamos a necesitar, por ende, un área más pequeña para poder reducir los tamaños de partículas. Entonces, como tal, siempre he requerido tener un plan de acción, darle un seguimiento a la mezcla de los tamaños de bola. Entonces, como tal, ¿qué podemos concluir con la mezcla de los tamaños? La mezcla de los tamaños de bola mejora la eficiencia en la molienda al incrementar el área de contacto y la producción de partículas finas. Sí vamos a generar siempre una mayor área de contacto. Sin embargo, debemos de tener cuidado con la mezcla que nosotros estamos realizando, ya que se considera que esta debe de ser de manera gradual. Si nosotros empezamos a alimentar o a hacer mezclas sin una evaluación previa, podremos afectar nuestro circuito de molienda. Entonces, se debe de dar siempre este seguimiento como tal en la mezcla de los tamaños de bola, ya que los resultados son totalmente empíricos, como lo habíamos estado mencionando. Entonces, siempre debe de ir acompañado con muestreos, siempre debe de ir acompañado con la parte de análisis previo, si el tamaño de bola de nosotros es requerido o es el óptimo, el adecuado al que estamos utilizando, e incluso debemos de estar checando cuáles son los otros parámetros requeridos de nuestro proceso. Listo, hasta aquí termina la presentación. Muchas gracias, Cristian. Procedemos a pasar en este caso a a las preguntas. Veo que hay dos, en este caso, preguntas en el chat. La primera como tal indica, ¿cómo determinas el scrap size a la hora de calcular el tamaño de bola? ¿Depende del mineral o del tamaño del molino? Ok, el scrap size siempre se va a estar considerando en un tamaño que ya no nos va a estar funcionando.
Por ejemplo, ahorita lo estábamos viendo nosotros en la parte del simulador. Nosotros podemos considerar un scrap size como un tamaño de una partícula que ya no nos va a estar moliendo. Por lo general, esto se hace con mediciones, determinamos el área y observamos que la partícula o el medio moledor menor, en este caso a 0.5 pulgadas, no va a estar moliendo ya de manera efectiva. Bien, acá tengo otra pregunta. Indica, en el caso estudio era un molino SAG. En este caso particular, ¿cuál es la carga circulante deseada? Porque si se ve demasiado alta, si se ve demasiado alta en los muestreos realizados. Como comentaste, aún tienen área de oportunidad en ese aspecto para mejorar el desempeño del molino. Sí, no, como tal en esta parte, en este caso de estudio, se realizaron para molinos de bolas, ya que estamos utilizando, si damos cuenta aquí, estamos utilizando un tamaño de bola de forjada de 3 pulgadas. La carga circulante o la carga circulante siempre deseada teóricamente es de 220% en carga circulante. Sin embargo, hemos visto operaciones que trabajan incluso con 400 hasta 600% de la carga circulante. Entonces, la deseada era, en este caso, bajar lo más posible que se pudiera y llegar a la parte del molino uno, como anteriormente lo tenían, que en este caso es de 227.7. Muy bien, aquí tenemos otra pregunta. Indica, ¿se emplearon bolas de diferente composición? No, en este caso no es necesario o más que nada no es conveniente utilizar una mezcla de bolas en composición o de procesamiento. ¿Por qué? Porque tenemos distintas propiedades de las bolas. Como habíamos mencionado, pues, las bolas de acero tienen un proceso de manufactura diferente a las bolas de fundición. Tienen dureza similar, sin embargo, la microestructura interna que tiene de una bola a otra es diferente. La bola como tal, que es de fundición, tiene una red de carburos y martensita, lo que siempre lo va a hacer más resistente a la abrasión. Y la parte de la bola de acero la va a hacer directamente más resistente en procesos de impacto. Entonces, si nosotros hacemos una combinación de una bola de un proceso a otro proceso, siempre va a haber una competencia entre una u otra. Si el mecanismo, en este caso de este molino, es más abrasivo, la bola de fundición va a predominar y va a empezar a comerse más a la bola o a generar un desgaste progresivo o más significativo sobre la bola de acero. Por lo tanto, siempre en un molino es requerido que se seleccione la bola dependiendo de las características del mineral y que esta bola que se va a estar suministrando sea de una composición química definida. Por ejemplo, si nosotros hacemos también un cambio en la bola que sea también de fundición, pero con diferente contenido de cromo, va a haber también la misma competencia entre una bola y otra, en donde en este caso la bola con mejores propiedades, que es la bola con mayor contenido de cromo, va a reducir más rápido a la bola de menor contenido de cromo. Y esto va a generar un consumo en kilogramos por tonelada, o sea que se va a consumir más mi bola. Entonces voy a requerir estar haciendo más recarga, si es que estoy haciendo una recarga de la composición entre las dos. Y bien, aquí veo otra pregunta. Indica, ¿cómo se relaciona el proceso químico y físico en este tipo de máquinas? ¿Cómo se relaciona el proceso químico y físico en máquinas? Sí, aquí colocan cómo se relaciona el proceso químico y físico en este tipo de máquinas. De máquinas. No entendí la pregunta bien a qué se refiere con máquinas.
Tal vez podamos abrirle el micro a la persona para que pueda en este caso explicar un poco mejor su pregunta. A ver, permíteme un momentito. Byron, si pudieras en este caso, por favor, abrir tu micro y tal vez explicar un poco más la pregunta que hiciste, por favor. Este, sí, yo quería preguntar cómo se relaciona el proceso físico-químico en este tipo de máquina de molino de bolas, Ajá. Durante el proceso sí, físico-químico. durante No, ese proceso. no entiendo bien la... Mm, pues básicamente, durante el proceso, lo que va a ocurrir al generarse el trabajo como tal, se va a generar calor dentro del molino. Entonces, tenemos nosotros minerales de distintos tipos de minerales. Algunos minerales incluso pueden reaccionar dependiendo del tipo de medio moledor. Entonces, eh, por un ejemplo, en algunos casos se utiliza un medio moledor de acuerdo a la composición química o lo eligen de esta manera. Por lo general, necesitan para materiales o para minerales que son reactivos o que pueden reaccionar directamente o generar una diferencia de potencial entre el medio moledor y el mineral, se seleccionan las bolas que son de fundición, ya que el contenido de cromo les puede dar una estabilidad y las va a hacer más eficientes para que éstas no se vayan, en este caso, a corroer. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí puede llegar a ocurrir. Recordemos que dentro del molino, como tal, el efecto del proceso o del trabajo va a generar, vas a estar con un medio que es caliente, se pueden generar incluso algún tipo de reacción interna y puede afectar el proceso. Incluso hay liberaciones de iones de hierro por lo mismo proceso de molienda al consumirse la bola. Bien, aquí tenemos otra pregunta que indica otro parámetro a tener en cuenta es la retención de oro por malla. Esto se podría tomar en cuenta para la alimentación combinada de bolas y el P80. El tipo de levantador del molino influirá significativamente. Sí, en este caso, recordemos que tenemos un mecanismo de molienda y vamos a tener distintas zonas durante el proceso. Entonces, ¿qué factores nos van a estar afectando también? Pues va a ser totalmente la velocidad de rotación. Uno es de los principales factores que tenemos, en donde si rotamos de más, vamos a generar un impacto o una molienda ineficiente. Otro va a ser la tipo y la geometría del perfil de, perdón, del diseño de los levantadores. Entonces, también el diseño de los levantadores nos va a estar afectando. Depende de cómo se esté generando el perfil de carga. Entonces, si tenemos un perfil de carga óptimo, en este caso, un riñón adecuado, donde tengamos tanto el impacto como la abrasión, en este caso va a hacer un efecto directamente sobre la descarga del mineral. Si nosotros no tenemos un perfil de carga adecuado, ya sea por el desgaste de los liners
o el desgaste interno de estas secciones, no vamos a estar moliendo de una manera efectiva y por lo tanto el tamaño de las partículas vamos a tener una distribución o una molienda totalmente ineficiente. Y bien, aquí hay otra pregunta, indica, ¿existirá algún cambio del consumo específico de bolas cuando los liners del molino es de uno a otro material? A ver, otra vez la pregunta, perdón. Permíteme, me indica. Ah, ya. ¿Existirá algún cambio del consumo específico de bolas cuando los liners del molino es de uno u otro material? Ok, entonces o sea, entendiendo la pregunta, quiere decir que si el liner es tiene diferente, digamos en este caso, composición, va a afectar el consumo. En este caso, no va a afectar el consumo. Si tiene el mismo diseño, no tendría por qué estar afectando el consumo de la bola, o se refiere al consumo del liner. Bueno, el consumo de la bola va a estar directamente relacionado con el mineral y con el procesamiento que estamos teniendo. Entonces, si cambia un liner o de una composición a otra, no debería de por qué estarse afectando directamente el consumo de la bola que nosotros vamos a estar teniendo. Y bien, aquí hay otra pregunta, indica, ¿cuál es la diferencia entre usar bolas de acero con bolas fundidas de alto cromo? Ok. La diferencia principal de usar una bola de acero a una bola de fundición con alto contenido de cromo es principalmente la abrasión. Las bolas que tenemos o las bolas que se tienen con altos contenidos de cromo, ya habíamos mencionado que tienen una red de carburos y que en este caso va a ser más resistente a la abrasión. Como tal, dentro de un molino van a ocurrir los dos mecanismos de molienda, tanto de impacto como de abrasión tanto para la bola de acero como para la bola de fundición. Sin embargo, una va a ser siempre más efectiva que la otra. En este caso, siempre la de fundición es recomendable para mineral más altamente abrasivo. ¿Para qué? Para que también el consumo de esta bola no sea mayor. Si nosotros implementamos bola de acero con una mineral que sea altamente abrasivo, la bola de acero va a tender a consumirse de una manera más rápida o más progresiva. Entonces vamos a tener que realizar o el consumo específico que vamos a tener de la bola va a aumentar. Sin embargo, con la bola de fundición se puede mantener el consumo en cierto punto o incluso se puede estar disminuyendo dependiendo de la composición de cromo que estemos manejando. Bien, la otra pregunta que veo aquí es, ¿cuál bola tiene mayor costo? En la parte de costos va a ser variado, pero principalmente la bola de fundición puede ser más costosa que una bola de acero. ¿Por qué? Porque entre mayor contenido de cromo se tenga en una bola, va a aumentar los costos porque básicamente nos requiere la parte de producción. Y bien, esa habría sido en este caso la última pregunta que teníamos para responder. Bueno, antes que nada, de terminar el webinar, agradecerte, Cristian, por la ponencia y de igual manera extender claramente la invitación para un siguiente webinar, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, y muchísimas gracias a todas las personas que han asistido el día de hoy. Damos por finalizado el webinar, así que muchas gracias. Sigan atentos de igual manera a las redes de SME, que siempre estamos participando en diferentes eventos. Hasta luego, muchas gracias.